Buenos días, bienvenidos sean todos para el Simposio Manejo Multidisciplinario de la Enfermedad Renal Crónica, una experiencia en el primer nivel de atención. Es bien conocido que la insuficiencia renal terminal es un grave problema de salud pública en todo el mundo y muy particularmente en nuestro país. Como en todas las enfermedades crónicas, la mejor opción es su prevención, así como su diagnóstico y manejo tempranos. Sin embargo, es necesario hacer intervenciones multidisciplinarias, preferentemente desde el primer nivel de atención. El objetivo de este simposio es mostrar una experiencia local, la de la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Renales en Guadalajara, en el desarrollo y aplicación de estrategias educativas multidisciplinarias para profesionales en atención primaria, así como sus resultados exitosos en la prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad renal en pacientes de alto riesgo. En este simposio participan ponentes en las áreas de medicina familiar, nutrición, enfermería y nefrología y muestran el desarrollo de estrategias educativas y sus beneficios en la salud renal de los pacientes. Asimismo, se enfatiza la necesidad de la participación activa de los mismos pacientes en su autocuidado. Nuestro primer ponente es el doctor Héctor Ramón Martínez Ramírez. Él es médico familiar originalmente, es maestro y doctor en ciencias médicas también, y estaba adscrito a la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Renales en el Hospital Especialidades Centro Médico de Occidente en Guadalajara. Del 2017 al 2019 fue coordinador del Comité de Salud Renal de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión. Es miembro fundador de la Asociación Mexicana para la Prevención de Enfermedades Crónicas y es nivel 2 del SNI. Actualmente es profesor de posgrado en la Universidad de Guadalajara y es autor y coautor de artículos, libros y guías de tratamiento en el área de prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad renal crónica temprana. Nuestra segunda ponente es Roxana Michelle Márquez Herrera. Ella es originalmente licenciada en nutrición y tiene el grado de doctora en ciencias de la salud pública. Tuvo una estancia postdoctoral en el Servicio Canario de Salud en Santa Cruz de Tenerife, España. Es autora del curso de prevención, diagnóstico y tratamiento nutricional de la enfermedad renal crónica temprana y actualmente profesora de la licenciatura en nutrición en la Universidad de Guadalajara. Es autora y coautora de diversos artículos en el área de nutrición y también es editora de un libro que próximamente saldrá a la luz sobre nutrición en enfermedad renal crónica. El tercer ponente será Javier Ramón Zambrano Melín. Él es licenciado en enfermería y tiene el grado de maestría en ciencias médicas. Ha sido un alumno distinguido de nuestra unidad de investigación y actualmente es profesor de la licenciatura en enfermería en las universidades Univer y Universidad de América Latina. Él también es coautor y autor de diversos artículos en el área de calidad de vida y autocuidado en pacientes con enfermedad renal crónica. Y el último ponente será su servidor, Alfonso Martín Cueto Manzano. Soy médico internista y nefrólogo, tengo la maestría en ciencias médicas y el doctorado en farmacología. Soy jefe de la Unidad de Investigación Biomédica 02 del Hospital Especialidades en Guadalajara. Fui presidente del Colegio Jalisciense de Nefrología, del Instituto Mexicano de Investigaciones Nefrológicas, IMIN, y de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, SLAN. Tengo el nivel 3 del SNI y también soy autor de artículos, libros y guías de práctica clínica en diferentes áreas de la enfermedad renal. Bien, espero que disfruten todos de las siguientes pláticas que están próximos a ver y espero que también los datos que ahí se presenten les sean de utilidad. Muchas gracias. Agradezco a los organizadores de este importante simposio la oportunidad para analizar el papel del médico en atención primaria en el diagnóstico y manejo de la enfermedad renal crónica temprana y que cada día tiene mayor relevancia para mejorar los cuidados que reciben estos pacientes desde los estadios tempranos de la enfermedad. A través de mostrar el contexto que enfrentan los médicos en atención primaria para el diagnóstico y manejo de la enfermedad renal crónica temprana, mostrar la evidencia de estudios de nuestro grupo en atención primaria para el diagnóstico y manejo de la enfermedad renal crónica temprana y a manera de propuesta, mostrar paso a paso un modelo conceptual para sistematizar la atención de los pacientes con enfermedad renal crónica temprana en atención primaria.
En la actualidad se reconoce que los servicios de nefrología son insuficientes para la atención de la población en riesgo y con enfermedad renal crónica, por lo que desde el año 2006 y con el motivo del primer Día Mundial del Riñón, la Sociedad Internacional de Nefrología y la Federación Internacional de Fundaciones Renales del Riñón hicieron un llamado a los médicos en atención primaria y al personal de salud para orientar los esfuerzos hacia la urgente necesidad de la detección y tratamiento oportuno de cualquier evidencia de daño renal. Sin embargo, es importante señalar que aún en pacientes considerados de alto riesgo en atención primaria, estos no son diagnosticados de una manera oportuna, como lo demuestra este estudio en el que se incluyeron 756 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y en el cual demuestra que aproximadamente 2/3 partes de la población evaluada tenían evidencia de algún grado de daño renal y solamente 1/3 parte tenía función renal normal. En consecuencia, si no los diagnosticamos de manera oportuna y los pacientes no saben que tienen daño renal, es esperable que no alcancen las recomendaciones de la práctica clínica para el inicio o progresión de la nefropatía, como por ejemplo en el control adecuado de estas variables que pueden estar asociadas a hábitos de estilo de vida negativos y enfatizar que muy pocos pacientes en estadios tempranos utilizan medidas de nefro y cardioprotección temprana. Existen múltiples problemas en atención primaria para el diagnóstico y manejo de la enfermedad renal crónica, que pueden, en mayor o menor grado, ser comunes a todas las unidades de atención primaria del país y particularmente en las unidades de medicina familiar de nuestra institución. Por ejemplo, puede existir una valoración incompleta de la función renal porque los médicos no tengan una competencia adecuada para llevarlo a cabo, o si la tienen, no tienen disponibilidad adecuada de pruebas para el diagnóstico temprano de la enfermedad renal crónica. Esto generalmente se asocia con un diagnóstico tardío y la falta de medidas de nefro y cardioprotección desde los estadios iniciales. Generalmente hay un uso indiscriminado de fármacos nefrotóxicos, ausencia de una promoción de cultura de autocuidado y la falta de coordinación de un equipo de salud para el manejo integral de los pacientes con enfermedad renal crónica. Lo que quiero decir con estas primeras láminas es que el diagnóstico y manejo de la enfermedad renal crónica en atención primaria es un problema complejo y que todos estos factores mencionados anteriormente pueden interactuar de manera silenciosa para el inicio y progresión de la enfermedad renal crónica. Nuestro estudio ha ensayado diversas estrategias para el diagnóstico y manejo de la enfermedad renal crónica en atención primaria, desde estudios de prevalencia para conocer la magnitud del problema, uso y utilidad de las tiras reactivas para medir microalbuminuria, valoración de instrumentos para medir la actitud clínica en los profesionales de la salud o diversas intervenciones sobre el efecto de la función renal. Por ejemplo, la referencia temprana al nefrólogo en pacientes con daño renal temprano o intervenciones para incrementar la competencia de los médicos en atención primaria o enfoques multidisciplinarios para la modificación de conductas de riesgo. Ahora quiero mostrarles parte de nuestra experiencia. Este estudio es un estudio de corte con el objetivo de evaluar el efecto de la referencia temprana al nefrólogo en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con reciente diagnóstico de nefropatía y comparar los resultados con los cuidados estándar que reciben estos pacientes por médicos en atención primaria. Al final del estudio del seguimiento de un año, en la corte de estudio, los pacientes tratados por el médico nefrólogo disminuyeron de manera significativa su tensión arterial en comparación con lo que observamos en el grupo control en los pacientes tratados solo por los médicos en atención primaria. Y de manera relevante, esta disminución de la tensión arterial se asoció con una mejor preservación de la función renal, medida por la excreción de creatinina, albuminuria y una tasa de filtración glomerular, en comparación con lo que observamos en la corte control en los pacientes tratados únicamente por el médico en atención primaria. Y un hallazgo adicional importante es que este mejor efecto de nefroprotección con la intervención del nefrólogo solo lo observamos en el caso de nefropatía temprana. Observen ustedes cómo la tasa de filtración glomerular
fue mejor preservada en los pacientes tratados por el nefrólogo en comparación con la tasa de filtración glomerular observada en los pacientes tratados por los médicos en atención primaria. Y en el caso de nefropatía establecida, la función renal medida por la tasa de filtración glomerular disminuyó de manera significativa en ambas cortes, por lo que quiero enfatizar que el efecto de la intervención del nefrólogo sobre la función renal fue mayor en nefropatía temprana. Y en el caso de la excreción de albuminuria, independientemente del tipo de nefropatía, el médico nefrólogo evitó que se incrementara notablemente la excreción de albuminuria y esta variabilidad fue menor en el caso de nefropatía temprana. Lo que sugiere este estudio es que los pacientes, este tipo de pacientes deberían ser enviados y tratados más tempranamente al nefrólogo, más temprano de lo que recomiendan las guías de la práctica clínica actual. Sin embargo, esto es poco probable por la escasez de nefrólogos y el número potencial de pacientes con riesgo. Por lo que una mejor alternativa sería que los médicos en atención primaria, adecuadamente capacitados y entrenados, pudieran diagnosticar y tratar este tipo de pacientes desde los estadios tempranos de la enfermedad renal. Y con esto objetivo en mente, diseñamos este otro estudio para ver el efecto de una intervención para incrementar la competencia de los médicos en atención primaria para el diagnóstico y manejo de la enfermedad renal crónica. En este estudio participaron 2 unidades de medicina familiar. La unidad de estudio fue seleccionada al azar y los médicos que participaron recibieron una intervención educativa participativa con revisión de la literatura, discusión de casos clínicos una vez por semana por 6 meses. En la corte control, los médicos que participaron no recibieron ninguna intervención. Al inicio y al final de la intervención educativa, medimos la competencia clínica en estos médicos que participaron y la medimos con un instrumento previamente validado por nuestro grupo. Y para ver el probable efecto benéfico de esta competencia sobre la función renal, incluimos pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y nefropatía temprana en ambas cortes y los seguimos con evaluaciones clínicas y bioquímicas cada 6 meses durante un año. En los resultados podemos observar que después de la intervención, solo los médicos que participaron en el grupo de estudio pudieron incrementar de manera significativa su competencia en todas estas áreas que mide el instrumento en comparación con los médicos que no recibieron la atención. Y similar a lo que observamos en el estudio de referencia temprana al nefrólogo, los pacientes que fueron tratados por aquellos médicos que recibieron la intervención y que incrementaron su competencia clínica, disminuyeron de manera significativa su tensión arterial y esto se asoció con una mejor preservación de la función renal en comparación con lo que observamos en los pacientes tratados en el grupo control por médicos en atención primaria y también en comparación con aquellos pacientes que recibieron la intervención educativa, pero que no incrementaron su competencia clínica. Sin embargo, hubo variables asociadas a hábitos de estilo de vida que no fueron modificados de manera significativa. Esta mejor preservación de la función renal en los médicos que incrementaron su competencia clínica se asoció con un mayor uso y combinación de fármacos de conocido efecto nefrotóxico, nefroprotector, mayor uso y combinación de insulina y hipoglucemiantes, mayor uso de medidas de cardioprotección como incremento del uso de estatinas y incremento de aspirina en dosis cardioprotectora y la disminución de fármacos nefrotóxicos como los antiinflamatorios no esteroideos en comparación con lo que observamos en los pacientes tratados por los médicos en atención primaria. Bien, ahora bien, todos estamos conscientes de que existe una necesidad urgente para optimizar los cuidados renales que reciben estos pacientes desde los estadios tempranos de la enfermedad. Y regresando a nuestro objetivo inicial de cuál sería el papel del médico en atención primaria en el diagnóstico y manejo de la enfermedad renal crónica, y con base a estas guías de la práctica clínica,
para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad renal crónica temprana y dirigidas a un primer nivel de atención y a la experiencia de nuestro grupo vertida en este libro para el manejo integral de la nefropatía temprana, proponemos este esquema a manera de un modelo para atender a los pacientes con enfermedad renal crónica que consta de 4 pasos sucesivos encaminados hacia la prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad renal crónica. En un primer paso, los médicos en atención primaria podemos identificar los pacientes con factores de riesgo. Enseguida, podemos hacer una evaluación clínica y sistemática de la función renal, realizar el diagnóstico y clasificación de la enfermedad renal crónica y realizar un plan de manejo de acuerdo al estadio de la enfermedad renal crónica. Lo que pretendemos con la aplicación de este modelo es evitar, detener o retardar la progresión de la enfermedad renal crónica hacia las etapas finales, contribuir a disminuir la incidencia y la prevalencia de la enfermedad renal crónica y disminuir los costos de la atención de estos pacientes en todos los sentidos. En un primer paso, los médicos en atención primaria podemos interrogar a los pacientes sobre la existencia de factores de riesgo. Observen ustedes que muchos de estos son modificables. En un segundo paso, en todos los pacientes debemos de medir la tensión arterial, cuantificar nuestra creatinina sérica y estimar la tasa de filtración glomerular, determinar la presencia de marcadores de daño renal y analizar el sedimento urinario. Enfatizando que los médicos en atención primaria no debemos evaluar la función renal solo por la medición de creatinina, sino que debemos de esforzarnos para estimar en todos los casos la tasa de filtración glomerular. Para ello, tenemos que estar familiarizados con diversas fórmulas para estimar la tasa de filtración glomerular. Y esto, aunque estas son 2 de las más usadas y preferentemente se recomienda la CK-EPI. Aunque esto parecería ser poco práctico en la práctica clínica, no lo es, dado que podemos recurrir a la estimación automática por el laboratorio de la tasa de filtrado glomerular. En esta medida podía ser factible en todas las unidades de medicina familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social que cuenten con un laboratorio. Y si esto no es posible, entonces podemos recurrir a herramientas como para calcular de manera automática la tasa de filtrado glomerular o acudir a páginas específicas donde solo requiere ciertas variables sociodemográficas para estimar la tasa de filtración glomerular y estratificar la función del daño renal. También deberemos de realizar escrutinio de albuminuria, ya sea con tiras reactivas, pero preferentemente utilizar la relación albúmina-creatinina. Y con la persistencia de estos factores, marcadores de daño renal o una tasa de filtración glomerular disminuida por más de 3 meses, estaremos en condiciones de establecer el diagnóstico de enfermedad renal crónica y ubicar a nuestro paciente de acuerdo al estadio del daño renal. Esto me parece muy importante, ya que de acuerdo a ello podemos establecer un manejo de acuerdo al estadio de la función renal. En los estadios tempranos, realizar intervenciones para evitar o detener el deterioro de la función renal. En estadios intermedios, la detección y manejo oportuno de complicaciones. Y en caso de que el paciente haya sido referido al laboratorio, al nefrólogo, preparar para el inicio o la terapia de reemplazo. Siempre debemos de hacer un plan de manejo con un enfoque multidisciplinario. Este modelo puede ser la base para la aplicación de diversas estrategias multidisciplinarias en cualquiera de sus pasos. Por ejemplo, la nutrióloga o el enfermero podrían ayudar a los pacientes con la identificación de factores de riesgo, a la interpretación de sus pruebas de función renal o asesorar en las limitaciones que implica el diagnóstico de enfermedad renal o realizar un plan de manejo a corto o a mediano plazo para que los pacientes aprendan a vivir bien con su enfermedad. Finalmente, a manera de conclusión, podemos decir que el médico en atención primaria entrenado es capaz de diagnosticar y tratar de manera adecuada las etapas iniciales de la enfermedad renal crónica,
Sin embargo, la prevención primaria debe de seguir siendo una prioridad. La incorporación de un modelo para sistematizar la atención de la enfermedad renal crónica es fundamental para mejorar los cuidados renales desde las etapas iniciales de la enfermedad renal crónica, modificar factores de riesgo, establecer un manejo multidisciplinario con base al estadio y consecutivamente detener o retardar la progresión del daño renal. Muchas gracias por su atención. Les doy la bienvenida a esta conferencia que tiene como título El profesional de la nutrición en la atención de la enfermedad renal crónica temprana. Durante esta sesión trataré de contestar a estas 3 preguntas. ¿Cuál es el contexto al que se enfrenta el nutriólogo en la atención de pacientes con enfermedad renal crónica temprana, sobre todo en el primer nivel de atención? ¿Cuáles son las necesidades de capacitación de este grupo de profesionistas para atender a las demandas de estos pacientes? Y, finalmente, ¿cuál es el papel entonces y cómo se incorpora el nutriólogo al tratamiento multidisciplinario del paciente con enfermedad renal crónica? Y en primera instancia, quiero mostrarles con esta imagen que fue publicada hace algunos años en el libro de Hungry Planet, cómo es que come una familia tradicional mexicana. Al llevar una dieta de tipo occidental, solemos tener un consumo elevado en alimentos procesados, en azúcares, en grasas y un pobre consumo de frutas y verduras. De hecho, en nuestro medio hemos estimado que solamente 1 de cada 10 pacientes con enfermedad renal crónica temprana lleva una dieta considerada como saludable. Y esta mala calidad de la dieta puede verse reflejado en un pobre control de los factores de riesgo. Podemos ver, de acuerdo a un estudio realizado en nuestro grupo, que, por ejemplo, solo la mitad de los pacientes cumple las metas de tratamiento de presión arterial, una quinta parte las de índice de masa corporal, alrededor del 13% las de glucosa y del 30% la del colesterol total. Y esto independientemente de si tienen o no nefropatía. Además, nuestro grupo ha demostrado en diversas ocasiones que estas variables que muestro en el cuadro rojo, que están muy relacionadas con el estilo de vida y la dieta, son difícilmente controladas por el médico, aun aquel que es especialista, tanto como nefrólogo o el médico familiar con entrenamiento en enfermedad renal crónica temprana. El consejo por el médico no siempre es efectivo en reducir hábitos negativos de estilo de vida. Y esto es esperado porque quizá o no tienen experiencia o no tienen tiempo para hacer promoción de la salud en estos aspectos. Y es aquí donde el equipo multidisciplinario, particularmente el nutriólogo, juega un papel relevante, ya que puede dedicar prácticamente su consulta entera en promover cambios específicos en la alimentación y el estilo de vida. Existen pocos estudios que hayan evaluado el efecto de la terapia nutricional dirigida precisamente por un nutriólogo, sobre todo en el área de nefrología. Pero dentro de la evidencia encontramos esta revisión sistemática con metaanálisis que tuvo como objetivo precisamente determinar el efecto o el beneficio clínico de la participación del nutriólogo, comparado obviamente con pacientes que no llevaron esta intervención individualizada. Y aunque por obvio de espacio solo muestro el metaanálisis del colesterol LDL y de la hemoglobina glucosilada en la parte inferior, les comparto que los resultados de esta revisión sistemática fue que contar con el nutriólogo dentro de los equipos se asociaba a una mayor reducción de los niveles de colesterol LDL, de los triglicéridos, de la glucosa en ayuno, de la hemoglobina glucosilada y del índice de masa corporal, y a un incremento en los valores de colesterol HDL. Además, en un subanálisis de esta misma revisión, determinaron que las consultas nutricionales incrementaron casi 1 año la calidad de vida de los pacientes y redujeron los costos asociados al uso de fármacos. Desafortunadamente, la participación del nutriólogo en la atención de pacientes con enfermedad renal crónica temprana es muy poca. El principal enfoque ya desde hace muchos años se ha hecho en la atención de pacientes que se encuentran en diálisis. A manera de ejemplo, les muestro los resultados de esta encuesta realizada en Estados Unidos, en la que se estimó que solamente de 4 a 5 pacientes son vistos por mes con el nutriólogo renal. Esto en prediálisis, ni siquiera tenemos datos de cuántos pacientes acuden al nutriólogo que estén en enfermedad renal crónica temprana.
Y si eso sucede en Estados Unidos, que es un país que cuenta con credenciales especializadas para el nutriólogo renal, ¿qué podemos esperar en países como el nuestro, en el que aún no todos los nutriólogos cuentan con una especialización en esta área? En este mismo sentido, se ha reconocido por diferentes academias y sociedades médicas y de nutrición que el profesional de la nutrición que provee atención a pacientes con enfermedad renal crónica o en riesgo de presentarla debe tener la habilidad de reconocer la enfermedad de forma temprana, disminuir la progresión del daño renal y, sobre todo, prevenir o tratar complicaciones. Como grupo, nos interesamos en indagar dónde estábamos parados en este aspecto. Para ello, realizamos un estudio de manera exploratoria para evaluar el conocimiento que el personal de nutrición tenía sobre enfermedad renal crónica temprana. En este estudio participó el 60% de los nutriólogos que laboran en Delegación Jalisco del IMSS. En esa ocasión se les hicieron varias preguntas. La primera de ellas fue si conocían los factores de riesgo para enfermedad renal crónica, a lo que la gran mayoría, el 80%, contestó que sí los conocía. Sin embargo, cuando solicitamos que mencionaran al menos 3 factores de riesgo, solo la mitad de ellos logró hacerlo. Y dentro de los que mencionaron, los que tuvieron mayor prevalencia fue diabetes e hipertensión arterial. Pero observen, curiosamente, cómo solo una quinta parte identificó a la dieta y a la obesidad como un factor relacionado con la enfermedad renal. Y esto es preocupante, ya que es el área de principal intervención de este grupo de profesionistas. Y cuando se les preguntó cómo consideran su conocimiento sobre el cuidado nutricio en los pacientes con enfermedad renal crónica temprana, 3 de cada 4 confirmó que percibe su conocimiento como inadecuado para tratar a estos pacientes. Y en cierto sentido no nos sorprendió esa falta de capacitación, ya que en nuestro estado, como seguramente ocurre en el resto de estados de la República, la formación de pregrado es insuficiente. Este es el plan de estudios de la licenciatura en nutrición de la Universidad de Guadalajara, que es la segunda universidad pública más grande de nuestro país. No es mi intención en ningún momento que lo revisemos a detalle, por eso es que no se ven las minucias de este plan de estudios. Lo que sí es que quiero decirles y mostrarles que todo este programa solamente incluye una materia que a su vez solo dedica de 2 a 4 horas durante el semestre al tratamiento nutricional de la enfermedad renal crónica. Esto deja ver que debería darse más énfasis de enfermedad renal crónica en el pregrado, pero bueno, hacer modificaciones de este tipo resulta muy complejo. Entonces quizá la opción podría ser promover la educación continua, es decir, que el nutriólogo reciba información especializada una vez que egresa de la carrera. Podemos entonces ver hasta aquí que los retos y el contexto al que se enfrenta el profesional de la nutrición para proveer un cuidado seguro y eficaz al paciente con enfermedad renal crónica en la atención primaria, pues son múltiples. Esto incluye una pobre calidad de la dieta en la población, un mal control de los factores de riesgo relacionados con la alimentación, un poco conocimiento y participación del nutriólogo en la atención de estos pacientes, déficit de conocimientos también en este grupo de profesionistas, y todo ello abona a la falta de profesionalización del nutriólogo en la prevención y tratamiento temprano de la enfermedad renal. En aras de contribuir a esta profesionalización del nutriólogo, consideramos que era indispensable en un primer momento identificar cuáles son las necesidades de formación específicas de este grupo de profesionistas. Y para ello nos dimos a la tarea de desarrollar y validar una prueba para medir competencia clínica en el nutriólogo acerca del tratamiento de la enfermedad renal crónica temprana. ¿Cómo desarrollamos esta prueba? Les muestro aquí los 5 pasos que llevamos. Los primeros pasos fue integrar un equipo de expertos en este tema, pero también en educación, para definir competencia clínica y sus dimensiones, así como para desarrollar, con base en 4 casos clínicos reales, las preguntas o enunciados que reflejaran la toma de decisiones clínicas. La validación de esta prueba consistió en asegurar que cada pregunta tuviera un desempeño adecuado en cuanto a su nivel de dificultad, de discriminación y que mostrara ser válida y confiable
para medir este constructo. Aquí les muestro de forma resumida que tras estos minuciosos pasos de desarrollo y validación, logramos obtener una prueba que mide a través de esos 4 casos clínicos reales la capacidad del nutriólogo para integrar conocimiento, habilidades y actitudes para proveer un cuidado nutricional al paciente con enfermedad renal crónica temprana, a través de varias dimensiones como es identificar factores de riesgo, integrar un diagnóstico, hacer un uso correcto de recursos terapéuticos y evitar o identificar conductas iatrogénicas. De acuerdo a los parámetros ideales de todos estos indicadores de validación, que son los que muestran que un test de este tipo es confiable y válido, podemos decir que contamos con un instrumento apropiado para medir competencia clínica de una forma más objetiva, a diferencia del estudio exploratorio que les mostré, que evaluaba más bien el conocimiento de forma subjetiva. Y según los resultados que encontramos al aplicar esta prueba ya en la vida real, en más de 200 profesionales de nutrición, estos eran ya en general, no del IMSS como tal, y bueno, en este estudio confirmamos lo que ya habíamos visto desde aquel estudio exploratorio que se hizo en el personal de nutrición del IMSS, que la competencia clínica del nutriólogo en la atención de este tipo de pacientes pues es muy deficiente y que en todos los indicadores de la competencia clínica, como podemos ver en este cuadro, pues estamos muy mal, incluso con menos de la mitad de los puntos en la identificación de los factores de riesgo y de la integración del diagnóstico. Y curiosamente, estos pobres puntajes ocurrieron tanto en los nutriólogos que habían reportado tener un curso previo en enfermedad renal crónica como aquellos que no habían tenido capacitación. Y esto puede deberse a que, como les comenté hace un par de diapositivas, casi toda la capacitación y el ejercicio profesional, aún dentro del área de nutrición renal, se ha hecho en el paciente en diálisis. De ahí que cobra mucha más relevancia la necesidad de implementar estrategias que incrementen la competencia clínica del nutriólogo, pero en la atención primaria, donde se encuentra el grueso de los pacientes que está en riesgo de desarrollar enfermedad renal o que comienza a mostrar indicios de la misma. Una de las alternativas para llevar a cabo este tipo de entrenamientos, como les mencionaba también, es la educación continua, que tradicionalmente se había venido realizando en modalidades presenciales, pero que recientemente, debido a las barreras en tiempo o distancia que representa la educación presencial para adultos que son laboralmente activos, pues ha empezado a ser reemplazada por la educación en línea, que además es más económica. Sin embargo, realmente existe poca información que asegure que este tipo de educación pueda hacer que una persona adquiera no nada más conocimiento, sino también competencia, es decir, la aplicación del conocimiento. Así que pusimos también manos a la obra como un equipo de investigación para desarrollar e implementar una intervención educativa en modalidad presencial y en línea, con exactamente los mismos contenidos, mismas conferencias, mismos ponentes, mismas actividades. La única diferencia de ambas intervenciones educativas fue la modalidad y, evidentemente, evaluamos la efectividad de esta intervención con la prueba que previamente validamos para medir competencia clínica. Podemos observar en estos gráficos que al inicio de la intervención la mayoría de los nutriólogos presentó competencia clínica muy baja y baja, que son los tonos en verde, pero que al final de la intervención educativa esta competencia clínica cambió totalmente y de forma significativa, ya que para al final de los cursos, tanto en línea como en presencial, la competencia clínica ya era alta, que son los tonos en azul. Incluso empezaron a aparecer algunos nutriólogos con competencia clínica muy alta. Aunque debo reconocer que todavía tenemos pendiente contestarnos qué impacto podría tener este incremento en la competencia clínica del nutriólogo sobre la función renal de los pacientes. Por último, además de mostrarles las barreras que debemos superar para poder incorporar apropiadamente al nutriólogo en estos equipos multidisciplinarios, quiero en las últimas diapositivas dejar
muy claro cuál sería entonces el papel de este profesionista y cómo como nutriólogos podemos apoyar a la labor del médico y del resto del equipo de salud. En primer lugar, deberíamos también identificar factores de riesgo para enfermedad renal crónica, que de acuerdo a lo evaluado en nuestro grupo es uno de los aspectos en los que más fallamos, y abordar sobre todo aquellos que están estrechamente relacionados con la alimentación, que como podrán ver en esta imagen, pues son bastantes. Asimismo, en concordancia con el modelo de atención que se mostró en la plática anterior, debemos abordar los objetivos de tratamiento de acuerdo al estadio de la enfermedad en el que se encuentra el paciente y hacer los ajustes nutricionales correspondientes, individualizando en todo momento el tratamiento. Por ejemplo, para los pacientes que se encuentran en estadios 1 y 2 de la enfermedad renal crónica, que serían aquellos estadios tempranos, es muy importante hacer un apropiado control de los factores de riesgo, como el de la presión arterial, de la hiperglucemia y de la albuminuria. Y para ello, el plan de alimentación probablemente requiera ajustes en la cantidad de grasas insaturadas, de calorías, en caso de que el paciente presente obesidad, que es lo más común en estas etapas. También quizás hacer ajuste en el contenido de proteína, reducir los hidratos de carbono simples, las grasas saturadas, el colesterol y el sodio. Por mencionar quizá las principales recomendaciones o ajustes nutricionales a realizar en estos pacientes. Y como tercer punto clave es que nos apoderemos de nuestro rol como nutriólogo para identificar conductas de alimentación y de estilo de vida que no son saludables, que dediquemos el tiempo necesario durante la consulta en identificar cuáles son las necesidades del paciente, cuáles son las barreras que están limitando el cambio y que entonces se elija la conducta que el paciente esté dispuesto a cambiar. En este ejemplo, les muestro los datos de un hombre con diabetes e hipertensión arterial de larga evolución que no está alcanzando evidentemente metas de tratamiento. Tras una entrevista motivacional que por el momento se escapa de los objetivos de esta plática, podríamos identificar conductas no saludables como las que se muestran en este círculo y establecer a través de un diálogo con el paciente cuáles serían aquellas conductas que son más susceptibles al cambio. Convertir entonces esa elección en un plan de acción a través del autocuidado en nutrición, que es un tema en general el autocuidado que se abordará con mayor profundidad en la siguiente conferencia. Finalmente, como conclusión y tras toda esta experiencia del grupo, las conclusiones y el mensaje que me gustaría dejarles para llevar a casa es que el nutriólogo enfrenta múltiples retos en la prevención y el tratamiento temprano de la enfermedad renal crónica, entre los que se incluyen la mala calidad de la dieta, el pobre control de los factores de riesgo y la falta de profesionalización del nutriólogo en el área de nefrología, pero en este caso aplicada sobre todo a la atención primaria. Segundo, que es necesario evaluar e incrementar el nivel de capacitación de estos profesionistas. Es necesario identificar cuáles son sus necesidades de formación, ya que estamos viendo que no necesariamente salen con adecuada formación del pregrado para poder establecer una atención nutricional efectiva y segura para este tipo de pacientes. Y por último, que la incorporación del profesional de la nutrición en los equipos multidisciplinarios juega un papel clave para contribuir a retrasar la progresión del daño renal al abordar los factores de riesgo asociados a la alimentación y al promover el cambio de conductas de estilo de vida. Muchas gracias por su atención. Buenos días. Agradezco al comité organizador por la invitación a este simposio y es para mí un gran gusto el día de hoy poderles hablar acerca del profesional de enfermería en la enseñanza del autocuidado en la enfermedad renal crónica temprana. Estaremos hablando acerca de la enfermedad renal crónica temprana, el estilo de vida y el autocuidado, factores de riesgo modificables en la RC, modelos sobre la generación del cambio de conductas negativas y la importancia del profesional de enfermería en la enseñanza del autocuidado en la enfermedad renal crónica temprana para posteriormente dar algunas conclusiones.
La generación de autocuidado en pacientes con enfermedad renal crónica es un proceso muy complejo en los que intervienen no solamente aspectos médicos, sino también aspectos relacionados con la dimensión emocional de todo paciente, así como el manejo de comorbilidades asociadas a la RC, que aparecen como un punto clave para el control de la misma. Sin embargo, los cambios en el estilo de vida merecen una mayor atención en etapas tempranas de la enfermedad. Y en nuestro grupo de investigación se ha descrito ya que en México existe una alta prevalencia de nefropatía temprana que generalmente pasa desapercibida y que esto tal vez se pueda deber a múltiples causas como lo es la adquisición de conductas negativas para el estilo de vida. En este gráfico se muestran los determinantes de la salud en el que el 43% representa al estado de salud de una población respecto al estilo de vida, el cual se define como el conjunto de patrones de conductas relacionados con la salud determinados por las elecciones que hacen las personas de las opciones disponibles acordes con las oportunidades que les ofrece su propia vida. De tal manera convirtiéndoles en personas empoderadas, y el empoderamiento, según la OMS, es un proceso a través del cual las personas pueden obtener un mayor control sobre las decisiones o acciones que afectan su propia salud. Aunado a esto, el autocuidado puede generar un estilo de vida saludable y modificar factores de riesgo para la salud. El estilo de vida puede ser bueno o puede ser malo en los pacientes con enfermedades crónicas como la enfermedad renal. Y es importante que a través de la identificación de aquellos factores de riesgo, el profesional de enfermería puede incidir en esta modificación. Por ejemplo, la disminución del uso de analgésicos y otros medicamentos nefrotóxicos, tener un mayor control glucémico, disminuir el tabaquismo y el alcoholismo, asimismo aumentar el ejercicio físico para evitar obesidad o problemas de sobrepeso que se asocian a sedentarismo en pacientes con enfermedad renal crónica. Entre otros factores que se puedan modificar. En ese sentido, la enfermería, como un elemento clave del equipo multidisciplinario de salud, tiene una ardua tarea, sobre todo por la poca disposición que tienen los pacientes al cambio, y que es necesario e indispensable generar un cambio de conductas negativas para la salud. Y la mejor herramienta con la que cuenta el profesional de enfermería para el logro de la mejoría en estas conductas es el autocuidado, el cual se define basado en la teoría de Dorothea Oren como una conducta aprendida orientada hacia un objetivo en situaciones concretas de la vida. Son acciones que realizan las personas sobre sí mismas, hacia los demás o hacia el entorno, para regular los factores que afectan su propio desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida o de su salud. Este concepto se deriva además de la teoría general del autocuidado, que a continuación les muestro. Esta teoría tiene 3 subteorías, en la cual en la primera se identifican los requisitos para el autocuidado. En la segunda se evalúa el déficit del autocuidado, es decir, en ella se clasifican las necesidades o las capacidades que tienen los pacientes para desarrollar su autocuidado. Y en la tercera, que es en la que quisiera enfocarme, ya que en ella el profesional de enfermería actúa junto con el paciente para compensar las necesidades y capacidades identificadas en las subteorías anteriores. Y existen 3 métodos de asistencia descritos en esta subteoría. En la asistencia totalmente compensatoria, el enfermero se pone en el lugar del paciente y este depende totalmente de él. Tal es el caso de un paciente inconsciente. Por otra parte, cuando se realizan acciones en el sistema parcialmente compensatorio, se combinan las acciones del paciente y las del enfermero. Por ejemplo, seguir recomendaciones sanitarias y que éste las siga, o aplicar algún tratamiento médico prescrito en el que el paciente también participa. Sin embargo, mediante el sistema apoyo educativo, el profesional puede orientar
al paciente para que éste se autocuide a través de la promoción de un entorno saludable donde se puedan realizar medidas higiénicas como ejercicio físico o llevar una dieta acorde a sus necesidades. Entonces, bien, para responder a la pregunta de cómo vamos a promover el autocuidado o el cambio de conductas, existen diferentes teorías y modelos que proponen cómo generar cambios de conductas negativas para la salud, entre los cuales encontramos la teoría de la acción razonada en la que se busca obtener una aprobación social, el modelo de creencias sobre la percepción que tiene un individuo sobre los daños y beneficios a la salud de una conducta, y la teoría social cognitiva sobre las conductas que se generan al tener una mayor exposición a conductas saludables y que un paciente puede imitar. Sin embargo, en el modelo transteórico explica cómo se generan el cambio de estas conductas, y un aspecto fundamental en este modelo es la disposición al cambio, que nos permite conocer qué tanto un individuo está dispuesto a cambiar conductas negativas para el estilo de vida. Y este modelo transteórico consiste en evaluar la disposición al cambio, como les mencionaba, donde podemos encontrar diferentes etapas, desde una etapa en la que el paciente no tiene contemplado realizar algún cambio, hasta una etapa en la que la conducta ya es parte de la vida del individuo. Sin embargo, es importante que mencionar que aún estando en una etapa de mantenimiento, el paciente puede tener una recaída y llegar hasta la primera etapa. Es decir, no es un cambio lineal, sino que a manera de espiral, los pacientes pueden estar avanzando y además retroceder continuamente. Por lo que al conocer la etapa en la que se encuentra el paciente, el enfermero tiene la oportunidad de mantener la motivación para generar el cambio. En esta diapositiva les muestro los resultados de un escrutinio de enfermedad renal realizado por nuestro grupo de investigación en pacientes con diabetes mellitus, en los que el 31% de esta población resultó diagnosticado con enfermedad renal crónica en etapas tempranas. Se muestra en este gráfico que existe muy poca disposición al cambio. Por ejemplo, el color rojo describe que 3 o más de cada 10 pacientes estudiados ni siquiera habían pensado en realizar un cambio y se encuentran en la etapa de precontemplación. Esta disposición fue evaluada en las conductas de dieta, ejercicio, tabaco y alcohol, que son factores importantes para el desarrollo de la enfermedad renal. Incluso cuando comparamos la disposición al cambio de conductas negativas de estilo de vida entre pacientes con una función renal normal y aquellos que resultaron con enfermedad renal crónica, la disposición al cambio fue la misma, y esto es preocupante porque son una población de alto riesgo y con años de evolución de enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión. Sin embargo, en las conductas de tabaco y alcohol se observó un mayor control, mientras que las conductas de ejercicio y dieta son las que menos se realizaban. Esto tal vez porque los pacientes se encuentran inmersos en una sociedad que desarrolla con mayor frecuencia hábitos negativos. Con todos estos antecedentes, es evidente que la actividad del profesional de enfermería es muy necesaria e indispensable para poder empoderar y educar al paciente para mejorar su autocuidado en muchos aspectos, pero sobre todo en el caso de pacientes con enfermedad renal crónica temprana. Por lo tanto, la pregunta que nos debemos de responder es: ¿cuál es la importancia del profesional de enfermería en la enseñanza del autocuidado en la enfermedad renal crónica temprana? Como primer paso, es necesario conocer la evolución de la enfermedad renal crónica desde las etapas tempranas. Sin embargo, el apoyo que hace el profesional de enfermería y el autocuidado del paciente puede cambiar en el caso de la enfermedad renal crónica dependiendo de la etapa en la que se encuentre. Quisiera hacer énfasis en la prevención primaria de la enfermedad renal crónica, ya que en esta etapa
muchas de las conductas que se realicen estarán interrelacionadas con etapas próximas. Por ejemplo, el control de la obesidad va a mejorar la diabetes, la dislipidemias o la presión arterial, y de acuerdo a los objetivos de la atención primaria, como se demostró en el estudio de intervención de los médicos, en la nefropatía temprana es la mejor etapa para intervenir en la modificación de conductas. La modificación de conductas es un proceso muy complejo que el paciente tiene que realizar a través de la educación y reflexión para lograr el empoderamiento para el autocuidado, pero que por sí solo el paciente no lo podía realizar, por lo que es importante que el profesional de enfermería acompañe al paciente en cada una de estas etapas para llegar al cambio deseado. Es necesario que el paciente nos pueda referir cuáles son sus creencias, cuáles son sus sentimientos y preocupaciones, así como las barreras que le pueden dificultar su autocuidado. Y una vez obtenida esta información, debemos de interponer metas a corto y largo plazo para trabajar juntos, enfermero-paciente, a través de la reflexión sobre su enfermedad y motivarlos a la modificación de una conducta. Esto se puede realizar, utilizando diferentes herramientas para fomentar acciones de autocuidado, entre las cuales podemos encontrar procesos educativos guiados por los profesionales de la salud, una entrevista motivacional, recursos comunitarios, grupos de autoayuda o planes de acción. Es importante dejar en claro que estas estrategias no se deben de considerar de manera aislada, sino que a manera de complementación son integradas, son continuas y centradas en los cuidados que se requieren para que los pacientes cumplan o cambien a un largo plazo y así prevenir lo que es el desarrollo, la progresión y otras consecuencias de la enfermedad renal crónica temprana. Podemos utilizar técnicas de aprendizaje, participación entre el equipo de salud y el paciente, recursos didácticos y siempre tomar en cuenta la evaluación y el seguimiento de esos pacientes para saber cuál es el impacto que hemos tenido respecto a la modificación de estos cambios para el estilo de vida. Una de las acciones más importantes que se debe realizar en el equipo de salud junto con el paciente es la entrevista motivacional, que nos va a ayudar para prevenir o detener la progresión del daño renal. En esta se recomienda indagar cuáles son las creencias, las barreras y las preocupaciones, permitiendo una comunicación interactiva entre el profesional y el paciente, para tomar un acuerdo para negociar un plan de acción específico posteriormente y así cumplir con una meta establecida y lograr el cambio. En este ejemplo que les muestro en la pantalla, el paciente selecciona la conducta de riesgo junto con el enfermero, como lo puede ser el sedentarismo. Se le pregunta qué es lo que le gustaría saber para comenzar a hacer ejercicio. Proporcionarle información solicitada, específica y comprensible. Preguntarle cuáles son las dificultades que tiene para realizar ejercicio y qué puede hacer para superar estas dificultades. Si hay algo que le preocupe acerca de realizar ejercicio, aclararle dudas e identificar las metas y elaborar el plan de acción individual. Sobre todo también preguntar cuál es la confianza que tiene el paciente en su capacidad para realizar este cambio del 1 al 10. De esta manera surge el plan de acción específico. Una vez seleccionada la conducta de riesgo que se pretende modificar, vamos a implementar un plan sobre el cambio que quiera hacer de manera específica, su meta para las próximas 2 semanas, medidas que va a tomar el paciente para lograr su objetivo, las cosas que le podrían dificultar lograr su objetivo, tomar en cuenta un plan para superar estas dificultades que se han identificado, apoyar al paciente en lo que necesite para alcanzar su meta y sobre todo también lo que es el nivel de autoconfianza medido en una escala del 1 al 10, donde definitivamente algunos pacientes no se van a encontrar en la mejor etapa, pero una vez identificadas estas acciones que pueden dificultar
el autocuidado o el cambio de estas conductas negativas, podemos apoyarnos de otras estrategias como las que se mencionaron anteriormente. Con todo lo que hemos rescatado mediante esta plática, además de conceptualizar el autocuidado, es necesario reconocerlo como una estrategia de intervención educativa hacia los pacientes con enfermedad renal crónica, y para reforzar todo lo anterior, les muestro en esta plantilla una revisión sistemática de intervenciones educativas en pacientes con enfermedad renal crónica que incluye 26 estudios y que demuestra que las intervenciones educativas pueden ser muy heterogéneas. Pueden ser dirigidas hacia pacientes y familiares, a grupos o intervenciones individualizadas. Utilizar diversos métodos y técnicas de intervención como información escrita, la telecomunicación cara a cara, grupos de autoayuda, talleres, solución de problemas específicos, establecimiento de metas, autocuidado y diversos periodos de intervención. Los contenidos de las intervenciones educativas también son muy diversos y pueden ser orientadas al conocimiento sobre la enfermedad, la dieta o la falla renal, fármacos, guías de tratamiento, modificación del estilo de vida, adherencia al tratamiento, autocuidado, autocuidado de la tensión arterial, programas de ejercicio, entre otros. Además, las intervenciones educativas pueden ser otorgadas por diversos perfiles como la trabajadora social, el nefrólogo, la nutrióloga, la enfermera, el médico general, pacientes voluntarios y otros. Debido a esta diversidad de las intervenciones educativas y de los objetivos, hace muy difícil obtener una evidencia de un metaanálisis. Sin embargo, esta revisión sugiere que las intervenciones educativas participativas, multidisciplinarias, individuales o grupales pueden mejorar el conocimiento, favorecer las acciones de autocuidado y obtener mejores resultados. Sin embargo, la evidencia del efecto de intervenciones para la generación de autocuidado es muy escasa en pacientes con enfermedad renal crónica, en pacientes con etapas tempranas o en etapas tempranas. Con todo esto podemos concluir que las acciones del profesional de enfermería dentro del equipo multidisciplinario de salud en la atención del paciente en etapas tempranas de la enfermedad renal crónica es crucial para promover el autocuidado y el cambio de conductas negativas y factores de riesgo que se asocian en el deterioro de la función renal. El profesional de enfermería puede identificar las necesidades y las capacidades de los pacientes para el cuidado de su enfermedad y su entorno, a través de diferentes estrategias de aprendizaje para desarrollar autocuidado y promover la participación activa de los pacientes en el manejo de la enfermedad. Agradezco mucho su atención. Estoy para dudas y respuestas. Buenos días. Agradezco a los organizadores de nuestro Foro Nacional de Investigación, particularmente al doctor Ramón Paniagua, el habernos invitado a este simposio. Ahora les presentaré los resultados de la aplicación de modelos multidisciplinarios en la atención del paciente con enfermedad renal crónica. Yo soy Alfonso Cueto Manzano, de la Unidad de Investigación Biomédica 02 en Guadalajara, Jalisco. No tengo conflicto de interés que informar. Primero, como introducción, creo que no habrá duda que la insuficiencia renal crónica terminal es un grave problema de salud pública en todo el mundo, pero particularmente en nuestra región latinoamericana es todavía más importante porque tenemos la tasa de mortalidad más alta globalmente y porque en nuestra región la enfermedad renal crónica es la segunda causa más importante de años de vida perdidos. Y México, dentro de Latinoamérica, es el principal exponente de este problema. Ese es el iceberg de la enfermedad renal crónica y como ustedes pueden saber, en la punta del iceberg están representados aquellos pacientes con los grados más extremos de la enfermedad, la insuficiencia renal crónica terminal, que forzosamente requieren terapia de reemplazo renal, sea diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante para seguir viviendo, pero que desafortunadamente en este iceberg está asociado con una mayor mortalidad y con enormes costos, tanto en salud como económicos para los pacientes, sus familias y los sistemas de salud.
Por lo tanto, si queremos realmente contraatacar este problema, tenemos que enfocarnos en el fondo del iceberg, en donde está la gran masa de pacientes que aún no presentan enfermedad renal, pero que tienen muchos riesgos para desarrollarlo, como aquellos que tienen diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedades primarias del riñón, mayores de 60 años, etcétera, o aquellos que ya tienen enfermedad renal, pero en sus estadios iniciales, y en los que sí se puede hacer mucho para prevenir o enlentecer la velocidad en que avanzan hacia los grados más extremos y que puedan engrosar las filas de los pacientes con insuficiencia renal terminal. Como se puede reconocer de las pláticas que me antecedieron, la mejor forma para realizar enfocarnos en esta prevención primaria o secundaria es capacitando tanto a los profesionales de salud como a los pacientes para así evitar que esto progrese como una gran bola de nieve. Y la mejor forma de hacerlo también es por medio del empleo de equipos multidisciplinarios. Para ello tendríamos que cambiar un poco la perspectiva con la que tratamos a nuestra población, los médicos, y cambiar el sistema o el modelo predominante de atención aguda de la enfermedad por un modelo de atención o de cuidado crónico que requiere grandes cambios a todo nivel. Por ejemplo, requiere cambios en la comunidad misma, cambios para lograr los recursos adecuados, las políticas de salud adecuadas, que los pacientes o la población en general sea capaz de cuidarse a sí misma. Requiere cambios importantes en los sistemas de salud, en su organización desde lo más profundo, pero también a nivel más personalizado. Para lograr resultados mejorados requiere interacciones productivas entre un paciente que esté informado, empoderado, educado, activado, como bien vimos anteriormente, y de un equipo de salud que también esté capacitado, que sea proactivo, que sea preparado, como también mis predecesores lo dejaron claro. Estas intervenciones multidisciplinarias cada vez cobran mayor fuerza y cada vez se reconocen como altamente efectivas en el modelo crónico de atención. No voy a ahondar en esto, pero en algunas enfermedades como la diabetes mellitus está claramente demostrado que estas intervenciones multidisciplinarias, que no son solo farmacológicas, ayudan a mejorar los resultados en pacientes en primer nivel de atención con diabetes mellitus. Y eso lo quiero contrastar con el hecho de que en nefrología hay pocos estudios que se hayan realizado y que aborden este problema, y de esos pocos estudios, los resultados son más bien contradictorios en ocasiones. Por ejemplo, estos dos demostraron que el manejo multidisciplinario en pacientes con enfermedad renal crónica parecía no tener resultados en la progresión de la enfermedad o en la enfermedad cardiovascular, mientras que estos dos demostraron que sí tenía un impacto positivo sobre la sobrevida de los pacientes añosos o para disminuir la tasa de progresión de la enfermedad renal hacia las etapas más finales. Sin embargo, el problema es, de nuevo, que hay pocos estudios realizados. Este es un ejemplo, es un metaanálisis y revisión sistemática en los que se deja ver pues, la falta de estudios realizados al respecto. Este es uno de los que anteriormente Ramón les mostró y que hemos realizado en nuestro grupo. Y si nos vamos a las conclusiones del estudio, pues puede verse justamente lo que acabo de decir, que hay muy pocos estudios aleatorizados realizados en relación a intervenciones en el manejo crónico de la enfermedad que se hayan enfocado en el primer nivel de atención y en pacientes o en gente que tuviera enfermedad renal crónica. Y que los resultados que se obtuvieron en este metaanálisis sugerirían un impacto mínimo y que realmente tendríamos que estar enfocándonos en otros aspectos u otras intervenciones. Yo diría, sin embargo, que el problema ha sido que la mayor parte de estos estudios se han enfocado en pacientes que tienen enfermedad renal crónica en estadios intermedios o avanzados y prácticamente ninguno, excepto usted acá, en las etapas iniciales de la enfermedad. Por eso, déjenme mostrarles ahora la experiencia que hemos tenido en nuestro grupo, en el área renal, en Guadalajara, cuando nos enfocamos en estas estrategias multidisciplinarias y el objetivo son los pacientes. El primero de estos estudios fue uno que se enfocó en un programa que existía hace años en el instituto que se llamaba SODI, acrónimo de sobrepeso, obesidad, hipertensión y diabetes, y quizá algunos de ustedes lo recordarán como una estrategia educativa de intervención múltiple que era guiada por profesionales y que era apoyado en grupos de autoayuda y cuyo objetivo era modificar los hábitos del estilo de vida y la dieta, lo cual sabemos que es lo más difícil de modificar, sobre todo en los adultos.
Este estudio consistía en que la gente que no cumpliera las metas propuestas para el control adecuado de sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus o hipertensión, eran invitados a participar. En este estudio, atención, los pacientes no tenían enfermedad renal crónica, pero tenían todos estos factores de riesgo o algunos de ellos que eran altamente reconocidos como principales factores de riesgo para enfermedad renal. Los que aceptaban eran puestos en grupos de autoayuda pequeños y recibían una intervención educativa múltiple por 4 semanas que enfocaba puntos importantes de su atención y que eran impartidos por expertos en el área. Por ejemplo, en el área de nutrición, daba estas pláticas la nutrióloga, en el área de manejo de emociones, la trabajadora social, el área de ejercicio, un entrenador físico y el área de salud médico familiar. Y en este mismo tiempo los pacientes elegían un líder que se encargaba de reconocer las necesidades y de promover diferentes acciones, diferentes actividades, pueden ser de ejercicios sociales o de información a lo largo de todo el tiempo que duró nuestro seguimiento, que fue 1 año. Y cada determinado tiempo, cada 3 meses, les hacíamos cuestionarios de estilo de vida que eran previamente validados, desarrollado justamente con este fin. Y además evaluaciones clínicos y bioquímicas durante este tiempo para evaluar sus resultados. Lo que observamos fue que al inicio de este estudio, independientemente de que tuvieran diabetes mellitus, hipertensión o sobrepeso, obesidad, sus puntajes totales de cuestionario eran realmente bajos, lo cual reflejaba un estilo de vida no saludable. Pero que después de participar en este estudio, al final de la intervención, los pacientes con diabetes mellitus e hipertensión tenían un incremento significativo del conocimiento de la enfermedad y adherencia al tratamiento, del manejo de emociones, del ejercicio, de la dieta y sus puntajes totales. Y casi lo mismo ocurrió en la gente que tenía sobrepeso u obesidad, excepto en conocimiento de la enfermedad y adherencia al tratamiento, pues quizá porque ellos no identificaban su problema como una enfermedad aún. Y esto se vio reflejado a su vez en variables clínicas y bioquímicas porque los sujetos con diabetes o sobrepeso obesidad disminuyeron significativamente su índice de masa corporal, circunferencia de cintura y glucosa, y los pacientes con hipertensión casi lo mismo, pero principalmente la presión arterial. Y en cuanto a la función renal, pues se puede ver que en todos los grupos permaneció la tasa de filtración glomerular similar al inicio y también los niveles de excreción urinaria de albúmina que no eran relevantes clínicamente. Esto se logró, déjenme decirles, sin la intervención farmacológica o sin cambios en el tratamiento que los médicos hicieron. Por lo tanto, podríamos atribuírselo a la intervención per se, y desde nuestro punto de vista esto demostraba que se podía hacer prevención primaria de enfermedad renal crónica en esos pacientes con alto riesgo en un primer nivel de atención. Si nos enfocamos ahora a los profesionales con estrategias dirigidas a profesionales, pues con todo lo que nos han demostrado los ponentes que me precedieron, pues habíamos aprendido que acerca de los beneficios que tenía una referencia muy temprana al nefrólogo, pero que en nuestro medio esta estrategia no podría realizarse, sobre todo porque somos muy pocos nefrólogos en el país y hay mucha carga de trabajo, así es de que lo más adecuado sería que los médicos de atención primaria hicieran estas tareas de la prevención y el diagnóstico y manejo de la enfermedad temprana, pero para ello necesitaba un adecuado entrenamiento. Y así se demostró que con un adecuado entrenamiento, los médicos de atención primaria eran capaces de reproducir las acciones del nefrólogo en el primer nivel de atención. Y también, por lo que acabo de mencionar hace un momento, que las intervenciones multidisciplinarias para modificar hábitos de vida hábitos negativos de estilo de vida en pacientes con alto riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica era beneficioso. Sin embargo, faltaba demostrar si estas mismas intervenciones tenían el mismo efecto benéfico en pacientes que ya tenían enfermedad renal crónica y además cuál modelo de atención primaria era el mejor para el manejo de la enfermedad renal crónica, puesto que se reconoce que no en todos los sitios existen todos los profesionales multidisciplinarios para llevar a cabo este tipo de estrategias. Así que en este estudio nosotros tomamos una unidad de medicina familiar que llevó a cabo un modelo de intervención múltiple exactamente igual a lo que acabo de mencionar hace un momento, que era otorgado por médico familiar, nutrióloga, trabajadora social, entrenador físico
y era apoyado en grupos de autoayuda, y lo comparamos contra otra unidad que lleva un modelo de atención convencional en el que el médico familiar juega su papel principal tratando a sus pacientes de la manera que él sabe, que él conoce, y él decide cuándo y cómo enviar a otros profesionales a sus pacientes. Esto estoy seguro que es lo que se lleva a cabo en la mayor parte de las unidades de medicina familiar de nuestro país y de muchas otras partes del mundo. Pero como ya habíamos aprendido que primero era necesario capacitar y educar a los médicos familiares, entonces decidimos hacer una intervención educativa muy similar a lo que antes se ha mostrado, pero y teniendo una información homogénea también a partir de estas guías de práctica clínica para el primer nivel de atención que también se han mostrado. No mencionaré los resultados de esto, pero fueron muy similares. Se incrementó la competencia clínica de todos los profesionales de salud que intervinieron en este estudio, y esto a su vez se reflejó en variables clínicas y bioquímicas de sus pacientes. Por ejemplo, los pacientes que estaban en el modelo de intervención múltiple, y bueno, también los de la cohorte de atención convencional, mejoraron significativamente al final del seguimiento los aspectos relacionados con su dieta y con el puntaje total del cuestionario, pero solo los pacientes que pertenecieron al grupo de intervención múltiple mejoraron el conocimiento de su enfermedad, el manejo de emociones, el ejercicio y el consumo de tabaco y alcohol. Esto se vio reflejado también en variables clínicas y bioquímicas porque en ambas cohortes se disminuyó significativamente la presión arterial al final del seguimiento, aunque solo en los de intervención múltiple hubo una disminución significativa del índice de masa corporal, circunferencia de cintura y hemoglobina glucosilada. Quizá no están a los valores más óptimos que uno quisiera, pero recuerden que es lo más difícil de lograr y sobre todo si se actúa de manera aislada por los médicos familiares. Y en términos de enfermedad de función renal, podemos ver que ambas cohortes preservaron la tasa de filtración glomerular durante todo el estudio y que en general hubo una tendencia hacia la disminución de la excreción urinaria de albúmina, pero solo en el grupo de intervención múltiple alcanzó una diferencia significativa. Esto además lo lograron los profesionales de la salud que intervinieron en los estudios. En el caso del modelo de intervención múltiple, se observó un aumento de antihipertensivos igual que en el de atención convencional, pero el aumento fue significativamente mayor en esta última cohorte que en los que tuvieron una intervención múltiple. O sea que el descenso de la presión arterial se logró con menos antihipertensivos en esta cohorte, al igual que hubo un incremento en el uso de aspirina a dosis cardioprotectoras y una disminución significativa del uso de analgésicos antiinflamatorios no esteroideos con otros fines. Recuerden que esto, dicho sea de paso, muchas veces son indiscriminadamente usados en el primer nivel de atención. Con estos resultados, uno podría decir que en primer término se demuestra que el primer paso es educar o capacitar a los profesionales de salud porque ello logra efectos benéficos sobre la función renal y la salud en general de sus pacientes, pero que son más efectivos los modelos multidisciplinarios en lograr estos fines, y esto además demostraría que sí también es posible realizar una prevención secundaria de la enfermedad, evitar que esto progrese rápidamente hacia las etapas más tardías. Para cerrar la pinza necesitábamos demostrar si estas intervenciones múltiples y si ese tipo de modelo de atención de la salud de los pacientes renales era costo efectivo en nuestro medio, y eso fue justamente lo que Laura Cortés y del equipo demostramos hace tiempo en este otro estudio, que el diseño es muy similar, dos cohortes, una con atención multidisciplinaria, otra con manejo convencional, en lo que a lo largo de 24 meses se realizaron una intervención educativa para los profesionales de salud intervinientes, un tamizaje de la enfermedad renal crónica de pacientes con alto riesgo, en este caso diabetes mellitus tipo 2, y un seguimiento de todos ellos que tuvieron enfermedad renal crónica temprana, solamente los estadios 1 y 2. A través de este tiempo, las variables de respuesta que se evaluaron fue la evolución o la progresión de la enfermedad renal crónica, así como los costos médicos directos desde el punto de vista del proveedor. Para realizar este estudio, que debo decir que es bien hecho en términos de costos, no es muy frecuente ver esto en la literatura de enfermedad renal, y para ello se identificó minuciosamente, se cuantificó y se registraron
y se registró también todos los recursos utilizados en cada uno de estos pasos durante este periodo de tiempo. Es decir, por ejemplo, en la intervención educativa se registró hasta el material impreso, los lápices, los papeles que se utilizaron, en el tamizaje, obviamente, las pruebas necesarias para hacer diagnóstico, y en el seguimiento todos los recursos utilizados desde consultas rutinarias, consultas de urgencias, hospitalización, medicamentos, pruebas de laboratorio, etc. Y con ello pudimos ver que la intervención educativa para estos profesionales podría hacerse con alrededor de $565 por persona, que hacer un diagnóstico de enfermedad renal en esos pacientes salía en $15 por persona, y que hacer un seguimiento por este periodo de tiempo en pacientes con estos estadios salía un poco más caro en el caso del modelo de intervención múltiple, porque obviamente es mayor personajes involucrados en el mismo que en el de atención convencional, pero cuando se hizo el análisis de costo-efectividad, se demostró que el costo adicional para evitar que un paciente avanzara en su daño renal era tan solo de $21. Yo creo que eso es muy importante, porque si podemos evitar que el paciente pase de la etapa 1 a la 2 o de la 2 a la 3, un costo de $21 adicionales a su tratamiento habitual, bien vale la pena. Y eso evitaría que en un futuro nuestros pacientes tuvieran insuficiencia renal crónica terminal, requirieran diálisis, hospitalizaciones, complicaciones y su manejo, que todo resultaría mucho más costoso. Si vemos de manera ruda o burda, si quieren, una comparación entre lo que costaba, el total de lo que costaba esta intervención en enfermedad renal crónica temprana, pues esto es impresionantemente 10 veces menor que lo que podría costar el costo del tratamiento solo con los insumos de diálisis peritoneal. De manera que eso deja ver de manera más gráfica lo que acabo de decir. Bueno, y finalmente en la última parte, estos resultados exitosos en la investigación tendrían su mayor utilidad cuando se aplicaran realmente al paciente. Los pacientes tendrían el mayor beneficio cuando estos conocimientos resultara en una mejoría de su calidad de vida, incremento de supervivencia, etc. En general, los investigadores o los médicos estamos acostumbrados a realizar proyectos de investigación, a ejecutarlos, a analizarlos, difundir el conocimiento generado a través de congresos como el presente o en publicaciones, lo cual nos hace que surjan nuevas preguntas de investigación, nuevas ideas y generemos nuevos protocolos. Pero lo más complicado y lo más útil, sin embargo, es que este conocimiento sea aplicado. Pero para aplicarlo hay que contextualizarlo a la realidad que cada uno tiene en su medio. Hay que suplir o saltar todas las barreras que hay para su aplicación, y probablemente después evaluar sus resultados midiendo su impacto con algún nuevo indicador. Esto debo decir que es muy difícil porque tampoco nos enseñan a los médicos o a los investigadores cómo hacer aplicación del conocimiento. No hay ninguna materia en el pregrado o en el posgrado que así nos lo diga. Y es a veces muy complicado porque uno tiene que lidiar con mucha gente que no tiene que ver directamente con el manejo de pacientes, como los tomadores de decisiones, los administradores del hospital, la sociedad misma, la Cámara de Diputados, el secretario de Salud, etcétera. Pues todo esto es muy complicado, pero debo de decir que poco a poco se tendrá que ir haciendo y cada quien deberá hacer desde su trinchera lo que le toca hacer. Y eso sí que lo hemos venido haciendo a través del tiempo también. Un ejemplo de esto es el primer foro de políticas de salud renales que se hizo, organizado por la Sociedad Internacional de Nefrología y apoyada por la Sociedad Latinoamericana de Nefrología y Hipertensión, en el Congreso Mundial de Nefrología que se hizo en la Ciudad de México en el 2017. En este tipo de reuniones que se siguen haciendo, tienen como objetivo juntar a autoridades de salud, a tomadores de decisiones, con investigadores, con nefrólogos, y que se les haga de su conocimiento la importancia que tiene la enfermedad renal crónica, su trascendencia, su magnitud, y que se logren cambios realmente en beneficio de los pacientes con enfermedad renal. A esta reunión asistieron más de 200 inscritos que fueron de diferentes países, que incluían gente de ministerios de salud de diferentes países. El secretario de Salud de México estuvo ahí presente y tuvimos la oportunidad de mostrar todos los resultados que les he venido diciendo anteriormente,
y que se mostraron también algunos de los resultados que mostraron mis compañeros en el simposio. Y con ello, junto con Uruguay, con la doctora Laura Solá, mostramos la experiencia de México en el área de intervenciones educativas y manejo disciplinario de nuestros pacientes con enfermedad renal. Al final hubo conclusiones de este evento que fueron firmadas por los asistentes y que entre ellas destacaban el desarrollar programas de prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad renal crónica temprana, implementar intervenciones educativas para pacientes profesionales, particularmente en la atención primaria de salud, y que con la educación a estos médicos se lograban mejores resultados de sus pacientes y que ellos podían aplicar o convertir estilos de vida a saludables y mejorando su salud en general, pero que también los modelos multidisciplinarios, cuando fuera posible, deberían implementarse porque logran los mayores resultados. Estos fueron conclusiones y compromisos que se asignaron al final del estudio. También se ha venido haciendo labor tratando de incrementar la competencia clínica de los médicos o de los profesionales de salud multidisciplinarios en el primer nivel de atención. Y en esta ocasión la SLAN, en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud, mucho en base a la experiencia que hemos venido difundiendo a través del tiempo, se logró que a través del Comité de Salud Renal de la SLAN se realizara este curso sobre prevención y manejo de ERC en equipos de primer nivel de atención. A la fecha, este curso se encuentra alojado en el campus virtual de la OPS, es de libre acceso, es masivo y autoaplicado. A la fecha van alrededor de 35,000 inscritos, lo cual habla de la trascendencia la penetración que ha tenido este curso en los diferentes países de Latinoamérica. Está en español, inglés y portugués. Y quizá también lo más importante para nuestro instituto es que estos mismos conocimientos los tratamos de implementar desde hace mucho tiempo para un curso de prevención, diagnóstico y tratamiento de la ERC temprana en nuestro medio para profesionales de salud. Y después de mucho navegar lo logramos en colaboración con la Coordinación Nacional de Educación en Salud, y este curso está dentro pues, de los que mantiene esta coordinación. Participamos, como digo, la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Renales en ese entonces, y el primero que se aplicó fue en agosto del 2015, a la fecha van alrededor de 5 versiones, o más que versiones, aplicaciones. Se han inscrito más de 800 médicos, y aunque en un principio tratamos de que fuera multidisciplinario, no logramos más que implementarlo para los médicos familiares. Sin embargo, la intención es que se llegue a ser multidisciplinario, como ya se mostró también por Roxana. Tenemos una parte avanzada en nutrición. Y lo más ambicioso es que no solamente fuera un curso para médicos familiares ni profesionales multidisciplinarios, sino que se lograra un programa de atención, de prevención y de manejo de la enfermedad renal crónica temprana en todo el instituto a nivel nacional. Esto por diversas razones no había podido ser posible, se paró en diferentes ocasiones, pero hoy parece haber un nuevo interés por la Dirección de Prestaciones Médicas, y con la iniciativa también de la doctora Marisol Torres está retomando un programa de atención general dentro del cual la prevención y el manejo de la enfermedad renal temprana cobran un especial interés. Este curso, además, dentro de este programa, o esta intención de programa nuevo, se está actualizando y probablemente en un futuro próximo podamos tener una nueva versión del mismo. Así que con todo esto en conclusión, yo diría que la insuficiencia renal es un problema de salud grave en todo el mundo, y para su control requiere de grandes esfuerzos de prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad renal temprana. Es importante en primera instancia entrenar adecuadamente a médicos y profesionales multidisciplinarios en atención primaria para estos efectos, pero con un modelo de intervención múltiple se alcanza un mejor control de variables de estilo de vida que no son siempre o de manera significativa modificadas por los médicos cuando actúan aisladamente, y que eventualmente sí estarían implicadas en el inicio o progresión de la enfermedad renal crónica. Finalmente, con la transferencia de resultados exitosos de la investigación a la práctica, podríamos ayudar a combatir la epidemia de la insuficiencia renal terminal. Solo quiero agradecer a todos los miembros de la Unidad de Investigación Biomédica 02 en el área renal. No somos todos los que aquí se presentan, en realidad somos muy poquitos, pero siempre rodeados de
de voluntarios, alumnos muy impetuosos, muy siempre puestos a participar y que han ayudado en la elaboración de todos los estudios que les he mostrado anteriormente. Aquí esta foto fue tomada en uno de los días mundiales de riñón que llevamos a cabo en nuestro hospital hace algunos años. Muchas gracias.